Hola, hola, bienvenidos a Guía tu Cuerpo, soy Yarani Flores, qué gusto acompañarles nuevamente, listos para media hora cargada de información en materia de salud. Aproximadamente 29 países han reportado casos de cólera en lo que va de año y un fuerte brote de esta enfermedad se está dando especialmente en Haití. Es nuestro tema central en esta emisión, profundizamos en las causas y en las estrategias que deben aplicarse ante esta grave situación. Lo veremos más adelante, les invito antes a revisar los breves en salud. El gobierno alemán ha dado luz verde a los planes para la legalización del cannabis recreativo en pequeñas cantidades. Además de permitir la compra y el uso de la sustancia, los planes también allanarán el camino para permitir su producción en la nación más grande de la Unión Europea. Weil wir sind jetzt zunächst einmal in einer Phase, wo wir prüfen, ob die Grundlage, die wir heute geschaffen haben im Eckpunktepapier, ob diese auch international, insbesondere nach Völkerrecht und europäischem Recht, tragfähig ist. Somit wir gehen hier ganz ehrlich und offen an diese Debatte heran. Zunächst einmal. Según las propuestas, las personas mayores de 18 años podrían conservar entre 20 y 30 gramos de cannabis seco, que se venderían en tiendas y farmacias autorizadas. Was wir hier tun, ist, wir wollen eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken, damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen und somit. Esta decisión se tomó debido a que las políticas actuales sobre el cannabis no han logrado garantizar los objetivos de protección de la salud y la juventud, y también para eliminar el mercado negro. Die Ausgangslage ist die, Kinder- und Jugendschutz sind nicht ausreichend gewährleistet. Problematisches Konsumieren bei Erwachsenen wird beobachtet. Die Tendenz geht in die falsche Richtung. Und wir haben darüber hinaus einen florierenden Schwarzmarkt, der natürlich dann auch mit Kriminalität einhergeht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn alles gut läuft, dass dann 2024 die Legalität erreicht ist. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ungefähr der Rahmen. Dann müsste es aber wirklich. La eventual despenalización del cannabis se revisará después de 4 años para evaluar el impacto de dicha política. Son pacientes oncológicos que requieren tratamientos oportunos. Constantemente realizan campañas de prevención ante el cáncer de mama y de sensibilización para que la red de salud dé prioridad a este sector. Somos portadoras de un seguro social. Este seguro social no nos atiende, no nos abre las puertas. No queremos ser pacientes de meses de espera por un turno. En mi caso necesito un tratamiento de radioterapia y lo cual no me ha sido concedido. Hace 5 meses he puesto mis papeles para que se me aborde este tema en cuanto a mi tratamiento, pero no hay respuesta. Muchas de esas dificultades soportan diferentes pacientes en todo el país y denuncian el estado del servicio de salud. No hay medicina, no hay médicos, hay los hospitales, pero no hay los servicios. Ese es el problema. Y las autoridades que los dirigen tampoco son actos para venir y decir esto se debe de hacer, ¿no es cierto? Las familias y pacientes que enfrentan diferentes patologías luchan también contra un sistema ineficiente. Demandan se cumplan la Ley Orgánica de Salud, entre otras leyes que garantizan sus derechos de atención, más aún en el sistema de seguridad social. Y muchas veces dicen que no hay dinero y en verdad no es tanto que hay dinero. Lo que hay es mucha corrupción y hay mucha ineficiencia y lastimosamente la salud se ha tomado ya como un botín político y al parecer hay muchas personas que están interesadas en privatizar el seguro y creemos, ¿sí?, que por eso es que hay tanta deficiencia en el seguro social. Y es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el sistema más importante de protección social que presta una serie de beneficios y servicios como pensiones y atención de salud. Y hoy por hoy también atraviesa una profunda crisis. De tal forma de que es una prioridad nacional que el gobierno ponga
énfasis en la solución, en las alternativas para que el IES salga de la situación tan compleja que atraviesa. La salud, al igual que otros sectores de acceso necesario de la población, requiere principal atención del gobierno nacional. Henry Pizajo, Telesur, Ecuador. Vamos de inmediato con las efemérides de la semana. Efemérides enfocadas en la salud. 8 de noviembre, Día de la Filantropía. Se celebra como una forma de honrar a todos aquellos que realizan una labor diaria en beneficio del prójimo. 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía. Infección respiratoria aguda que afecta principalmente a los niños y adultos mayores. 12 de noviembre, Día Mundial de la Obesidad. Un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas, que se caracteriza por la acumulación de grasa en el cuerpo. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, promovido para crear una campaña mundial que visibilice el preocupante aumento de esta enfermedad alrededor del mundo. Tiempo de hacer una primera pausa. En breve abordaremos con preocupación los brotes epidémicos en varios países de enfermedades e infecciones que se suponía habían sido superadas. Las condiciones de vida en estas naciones las convierten en un caldo de cultivo y las vacunas no son suficientes. Los detalles al regreso. Estamos de vuelta en el informativo saludable de Telesur. En países como Haití, Malawi y Siria se presentan fuertes brotes de cólera. En otras naciones ataca la tuberculosis. ¿Qué tienen en común estos países? La mayoría, condiciones de vida precarias y conflictos internos. Sobre esto conversamos con el epidemiólogo y cientista social Gonzalo Basile, que nos presenta las razones del colapso en los sistemas de salud y algunas posibles estrategias de salida. Aquí tienen los detalles. Todos los esfuerzos y recursos fueron puestos para frenar la pandemia de la COVID-19. Ahora aparecen brotes de antiguas infecciones como la tuberculosis y enfermedades como el cólera en varios países, siendo 29 la cantidad de naciones que han reportado casos de cólera en lo que va de 2022. Y creo que en eso hay que tener un aprendizaje primero bastante de crítica sobre eso, para ver cómo Latinoamérica y el Caribe revisa eso que hicimos, para entender que no es que están reemergiendo o están reapareciendo brotes de tuberculosis, brotes de enfermedades tales o cuales, sino que son procesos que ya se estaban dando dentro de la sociedad por las propias condiciones de vida, porque como uno vive y trabaja, se enferma y se muere, y esa reproducción de procesos quedaron un poco invisibilizados porque le dimos solo una sobreatención a un problema epidemiológico como fue el COVID-19, desatendiendo y olvidando un conjunto de otros problemas. For the first time in nearly 2 decades, WHO is reporting an increase in the number of people falling ill with the TB and the drug-resistant tuberculosis, alongside an increase in TB-related deaths. TB occurs in every part of the world. In 2021, the largest burden of TB was in the WHO Southeast Asian region, 46%, followed by the WHO African region, 23%, and the WHO Western Pacific, 18%. Para atender a la pandemia por COVID-19, se paralizaron muchas de las estrategias de atención básica y programas de respuesta a enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, problemas de salud mental y estrategias de cuidado de la salud de las mujeres y familias en los territorios y comunidades. Esa paralización no fue neutral, sino que tuvo sus consecuencias. Y el saldo y el resultante de eso, en mi caso me ha tocado evaluar parte de eso, el saldo resultante fue, digamos, mayor fragilidad de los
precarios sistemas de salud pública que ya tenían esos países africanos, un montón de deudas y de problemas estructurales que se acrecentaron y empeoraron, es decir, cayó la cobertura de vacunaciones, empeoró la mortalidad materna, la mortalidad infantil, los problemas infecciosos y otros problemas de salud pública o emergencias de salud pública que son más crónicas, que son más estables y que probablemente no tuvieron la misma visibilidad que puede haber tenido COVID-19 o SARS-CoV-2, más allá de que COVID-19 o el SARS-CoV-2, siendo una variante y una novedad virémica, sobre todo atacando primero al norte global, después de China, tuvo una sobreatención por todo nuestro mundo y nuestros territorios. Sin embargo, en esta ocasión y específicamente en Haití, existe un brote actual que ha causado al menos 33 fallecidos registrados hasta el 19 de octubre. La mayoría de las muertes fueron niños y niñas, según las autoridades sanitarias del país caribeño. En ese marco creo que lo de cólera hay que ponerlo muy en una especificidad, que es la especificidad de Haití, ¿no? O sea, el brote actual que tenemos, aunque ya tenemos algunos casos importados en República Dominicana, Haití tiene, actualmente un brote epidémico, una epidemia que comienza hace ya casi 4 semanas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, donde viven y transitan casi 4,5 millones de personas, es decir, casi el 50%, 40% de la población haitiana vive en el Gran Puerto Príncipe, en una zona de asentamientos urbanos que se conoce como City Soleil. El cólera es una infección diarreica aguda provocada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por una bacteria, el Bacilo Vibrio cholerae. 3/4 partes de las personas contagiadas no tienen ningún síntoma, pero cuando se manifiesta puede ser muy virulenta en el 10 al 20% de los casos, con diarreas severas y vómitos que causan una deshidratación acelerada. Sin tratamiento, el cólera es una de las enfermedades contagiosas más rápidamente letales. La muerte puede ocurrir entre 1 y 3 días. Haití o zonas de Asia o de África donde puede haber algunos brotes de cóleras particulares tienen en común, pudiéramos decir, hay que tener mucho cuidado de geopolitizar estos problemas o estas crisis epidemiológicas como si fueran una culpa de esas sociedades, no que se fueran culpa de las personas, de las sociedades o de las comunidades donde están las crisis. Entre las causas y características que comparten los países afectados por esta enfermedad se encuentran la deficiente cobertura higiénico-sanitaria, la pobreza, la inestabilidad y los conflictos armados, y problemas de movilidad por la crisis del combustible. Además, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de las inundaciones, ciclones y sequías. Esto dificulta el acceso al agua potable y crea un entorno ideal para el desarrollo del cólera. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existe una estrecha relación entre la transmisión del cólera y el acceso insuficiente al agua potable y a las instalaciones de saneamiento. Una serie de restricciones, por ejemplo, en acceso a agua potable y agua segura, con una, ausencia absoluta de saneamiento, porque nadie quiere entrar al barrio por las situaciones de las bandas, esto y lo otro, con un cierre total de los centros de atención o de atención de salud pública, centros del Ministerio de Salud Pública o centros que eran cogobernados por organizaciones internacionales o privadas y la salud pública, cerrados completamente, en una situación también de crisis alimentaria por el propio asentamiento, donde hay niños en situación obviamente de inseguridad alimentaria, de condiciones de malnutrición y de desnutrición. Existen varias vacunas orales y la OMS aconseja su uso en zonas de cólera endémico, en crisis humanitarias con alto riesgo de cólera y durante los brotes de cólera. La multiplicación de brotes en el mundo ha limitado las reservas de las vacunas hasta llegar a una situación de escasez, advierte la OMS, organismo que anunció el 19 de octubre que iba a administrar una única dosis de vacuna anticolérica en lugar de las 2 recomendadas, para poder tratar a más personas. However, the current wave of outbreaks is putting unprecedented pressure on the stockpile. As a result,
The 4 agencies have decided to suspend the 2-dose strategy in favor of a 1-dose strategy so that more people receive some protection. Aunque la vacunación, hay toda una discusión sobre la vacuna de cólera por sus grados de protección, aunque se abandonó en el 2017, digamos, la campaña de vacunación. Claro, ahí siempre era la discusión en Haití, era, bueno, vacunas o agua y saneamiento, ¿no? O sea, se decidió las vacunas. Eso, digamos, un poco este brote está demostrando que quizás el camino de vacunas no sea suficiente para responder a enfermedades infecciosas, diarreicas agudas en las condiciones que tiene Haití. Aunque sobresalen las labores de las dependencias nacionales para detener la expansión y disminuir en alguna medida los altos índices de mortalidad, con suministros de millones de vacunas y financiamientos de millones de dólares, no logran erradicar el problema. Lo cual cada tanto tiempo se retira el financiamiento y el problema vuelve, digamos. Entonces hay que preguntarse, más que si el problema es endémico del país o si el problema es la forma de cómo se está financiando y dando respuesta al problema, digamos, ¿no? Sí, entonces ahí falta todavía cómo buscar estrategias que fortalezcan capacidades nacionales, ¿no? En el campo de la salud pública, de la epidemiología, de tomar decisiones de soberanía sanitaria, que efectivamente no dependan tanto de la cooperación internacional o de estos actores globales, que por ahí sean necesarios para financiar algún momento o algún tramo de la crisis, pero que en realidad necesitamos que esos territorios, esos países o esos procesos también puedan construir capacidades para que cuando esté el retiro casi siempre espontáneo, ¿sabes? Empecé hablando de las estrategias de paracaidista, cuando el financiamiento y el paracaidista se retira, el problema no vuelva a foja cero, digamos, es decir, que en pocos años nuevamente se vuelva a reproducir la misma dinámica, el mismo problema y los mismos resultados. El propósito conjunto de erradicar el mal persiste, y ejemplo de eso es que 47 países africanos, en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, se comprometieron a través del Marco Regional para la implementación de la Estrategia Global para la Prevención y el Control del Cólera a aplicar medidas para reducir en el 90% de los brotes para 2030. Sería ideal que de este lado del mundo logremos una integración real, de la que surjan políticas públicas de prevención, de reducir dependencias y de respaldo a esas naciones que pasan por situaciones sanitarias difíciles. Es parte de lo que nos planteaba Gonzalo Basile bajo el concepto de soberanía sanitaria. Vamos ahora con unas recomendaciones básicas para evitar contagios por esta afección y otras enfermedades diarreicas. Recomendaciones para prevenir enfermedades diarreicas. Lavar bien los pañales no descartables y mantenerlos alejados de las fuentes de agua y los lugares donde se cocina. Cocinar las carnes hasta que dejen de estar rosadas. No volver a congelar alimentos ya descongelados. Mantener un correcto lavado de las manos, en especial antes y después de preparar alimentos y cocinar, comer, ir al baño, cambiar pañales, amamantar y manipular dinero. Asegurarse de consumir agua potable y segura. Mantener los alimentos tapados para protegerlos de moscas y roedores. Tiempo de una segunda pausa en Guía a tu Cuerpo. Al regreso nos vamos a México, país en el que los niños con parálisis cerebral descubren el juego gracias a la robótica. No se aparte que en minutos volvemos. Estamos de vuelta. Nuestra nota positiva nos ubica en México. En este país, al igual que en España y Francia, se practica la terapia de rehabilitación neurorobótica para ayudar a niños con parálisis cerebral. Veamos.
El prodigio de las tecnologías robótica y médica se unen para lograr que niños con parálisis cerebral tengan la capacidad de jugar gracias a un sofisticado exoesqueleto. El exoesqueleto pediátrico Atlas 2030 fue creado por la española Elena García Armada, quien recibió el Premio Inventor Europeo de 2022. Es un dispositivo valuado en $250,000 que se emplea en México desde el mes de octubre gracias a la gestión de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, organización privada fundada en 1970. La asociación de ahora en adelante espera atender a unos 200 niños afectados por la enfermedad. Pues es que como que veo que sus pies le da más fuerza y veo mejoría en el caminar. Pues le llama muchísimo la atención el caminar, el ver que está ahí dando sus primeros pasos. Eso pues es una alegría para él, veo que está muy contento. Uno de los favorecidos con este exoesqueleto es David. Se trata de un niño con parálisis quien está asistido por una silla de ruedas. Además, que por su condición también tiene sordera. Por ello se logra comunicar con lenguaje de señas. Pero con este dispositivo David desafía diagnósticos y en su tercera sesión de terapia de rehabilitación neurorobótica ha podido pararse y caminar sin necesitar un andador o del brazo de sus padres. Nos da mucha emoción de que podamos tener el exoesqueleto y podamos incluso estarlo empleando el día de hoy para poder lograr todo esto que claro, nos motiva mucho a nosotros como terapeutas, que vamos a poder alcanzar muchas cosas en un futuro. La segunda semana de noviembre ya tenemos el segundo exoesqueleto aquí en la Ciudad de México, gracias a justamente el que estamos viendo los resultados con los niños y que queremos seguir trabajando y potencializando y que más niños de la ciudad y del país tengan acceso a este tipo de rehabilitación, porque todo el tiempo estamos recibiendo a niños, ¿no?, que necesitan la rehabilitación neurorobótica y que les cambian radicalmente la vida. El tratamiento robótico hasta los momentos se ofrece solo en España, Francia y México, lo que permite alcanzar avances que tomarían meses con terapias convencionales, debido a que fortalece los músculos, mejora los sistemas digestivo y pulmonar y además da un notable impulso al estado de ánimo de los pequeños pacientes. Nos quedamos en México para conocer lo que nos trae esta semana Aiza García en entrevista especial. Veamos un adelanto. El significado de la ortotanasia significa que es conducir a un paciente en estado terminal al bien morir, a que en su momento el recorrido, una vez enterada esta enfermedad en etapa terminal, tenga un recorrido de dignidad y de una muerte digna durante ese trayecto. Así llegamos al final, seguimos conectados a través de las redes, se las mostramos en pantalla. Instagram, @guiatucuerpo_TLSur, Twitter, @guiatucuerpo_TLS, mi cuenta, @jfloresTLSur. Escríbanos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net y encuentre en YouTube nuestras emisiones anteriores. Soy Yarani Flores, agradecida por su sintonía y por permitirnos influir en su calidad de vida. Hasta la próxima semana.